Por supuesto que a la señora Rahola la invitamos por su último libro, y cuando digo último que salió en Barcelona. Está calentito. El viernes pasado. Que por cierto te lo traje. Te agradezco y yo se lo voy a regalar luego a las personas que escriban. Ay, ¿vale? está dedicado. Perdón, no, es la segunda Entonces página. le voy a regalar otro. Vale. Pero la importancia de este libro es que es casi premonitorio, ya que en realidad no hay nada premonitorio con el terrorismo, porque es así desde hace muchísimos años, pero lo cierto es que coincide el lanzamiento de este libro, que no casualmente se llama Basta, con relación al este episodio múltiple de atentados que hubo en París. Pero antes de entrar en eso, como vamos a hacer Rahola por dos, vamos a tratar de hacer dos bloques. Vos en la Argentina provocaste, más allá de que venís a menudo, provocaste un revuelo ayer por el programa de Mirta Legrand, porque opinaste bastante sobre la administración de los Kirchner. Y lo hiciste desde un punto de vista crítico y que a mí me gustaría en alguna medida repasar, que es una mirada de una catalana, de una mujer que tiene una impronta particular, con una pila de libros escritos y con una opinión controversial, por lo menos sobre muchos temas. ¿Qué es lo que has visto y lo que ves inclusive de este final de la administración de los Kirchner y de Cristina en particular? Bueno, yo estoy viendo decadencia. Es decir, me parece que va a ser casi diría un régimen, porque ha acabado pareciéndose mucho a un régimen, explosionando de manera muy decadente. Y estoy viviendo unos momentos, bueno, la mirada de extranjera te ayuda a veces porque te da distancia emocional e incluso más distancia crítica, y al mismo tiempo te permite quizás ser un poquito más deslenguado en las expresiones, ¿no? Pero yo que he venido tantas veces a Argentina, siempre comentaba a mis amigos y a mi gente, incluso lo he escrito, noto cansancio, noto miedo, noto demasiada palabra en el armario. Y de golpe, ciertamente, escuchaba que lo decía el invitado anterior y que estoy de acuerdo, de golpe veo una alegría, una sensación de que aquí pasan cosas, que esto va a haber un cambio, etcétera, que me ha parecido extraordinario porque está pasando antes de que haya pasado. Es decir, digamos que la golpe... Argentina ha vivido etapas de esas características, sí, con cierta euforia, y además la desilusión posterior después ha sido bastante notoria también. Digamos, para nosotros no es tan nuevo, pero de cualquier modo significa quizá el advenimiento de un cambio. La impresión que tengo como mínimo es que hay una cierta ilusión en que finalmente, mira, mi libro se llama Basta, y tengo la impresión de que el pueblo argentino, como mínimo el que voy tocando, que toco de todos los niveles, también está diciendo basta, ¿no?, a una situación que ha acabado siendo asfixiante. ¿Por qué yo la veo de manera crítica? A ver, primero, de golpe con el programa de Mirta me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado muchos cariños y mucho agradecimiento, pero también con gente que me ha criticado, que tiene todo el derecho. Bueno, la parte que insultan a mi madre y compañía ni los miro. Esos no sería la primera vez. No me preocupan demasiado porque me parecen tan tristes y pobres, pobrecitos. Pero algunas críticas eran del estilo, viene una extranjera a opinar. Perdonen ustedes. Ojalá todo el mundo opinara de todo el mundo. Yo estoy abierta a que yo soy muy catalana, estamos viviendo ahora una considerable presión y dureza con España por el tema de la independencia y tal. Vengan ustedes y mírennos y ábranos en canal y critíquenos, porque el pensamiento crítico nunca hace daño. Pero además, en el caso de Cristina Kirchner, que se pasa la vida hablando de España, hombre, no le importará, digamos, que también opinemos sobre ella. Pero lo que a mí me hizo entrar en una crisis profunda, y ahí sí que dije, me toca hablar, espero que a mí y a muchos otros, fue con el caso del memorándum con Irán. Con Irán. Porque eso no es un tema argentino, y perdóneme la insolencia de lo que acabo de decir. Eso es un tema de la humanidad. Cuando estamos hablando de terrorismo, cuando estamos hablando de muerte masiva, de matar, masacrar a unas personas de todas las edades y condiciones por el simple hecho de estar allí, por el simple hecho de vivir, de respirar, cuando se organiza en suelo, en tu propio territorio, en suelo argentino y en suelo latinoamericano, y por tanto se está en el suelo del mundo, del planeta, unos tipos se reúnen, se financian, preparan una logística y finalmente van a un lugar y ponen una bomba en nombre de una ideología totalitaria, eso ya nos atañe a todos. Y yo
que además vivo muy de cerca este tema porque hace más de 12, 13 años que voy diciendo vamos mal, vamos a ir a peor, y desgraciadamente no me equivoco. Bueno, yo y otros que lo dicen. Estás hablando del fenómeno del terrorismo. Del fenómeno del terrorismo, que para mí es el totalitarismo más importante de la historia de la humanidad, heredero natural del estalinismo y del nazismo, bebe de él en muchos sentidos. El siglo XX tuvo dos grandes procesos totalitarios, el siglo XXI tiene su proceso totalitario, pero con Internet y con una gran capacidad tecnológica y económica, aparte de militar. Bien. Cuando estás viviendo muy de cerca la locura yihadista, el fenómeno fanático que está convirtiendo a miles y miles de personas en tipos fanatizados, con la cabeza absolutamente destruida y el corazón oscuro, y ves cómo eso tiene una gran capacidad de matar, llevan miles de muertos, no los contamos a veces. Y de golpe te sensibilizas con un atentado tan brutal como fue el atentado de Amia, previamente hubo otro en la Embajada de Israel. Y la presidenta de ese país está vendiendo su alma y el alma de esas víctimas al Estado culpable de ese asesinato masivo. ¿Cómo quiere que un ciudadano del mundo no reaccione? Es como si a mí me dijera ahora alguien que yo no puedo opinar de las barbaridades que se hacen en Arabia Saudita. ¿Cómo no voy a opinar contra una dictadura? ¿Cómo no voy a opinar allí donde se pisan los derechos fundamentales? También opino cuando se produce un acto de una naturaleza, desde mi punto de vista, tan terrible. Ayer en el debate entre Scioli y Macri, ahora hablabais hace un momento, se habló de derechos humanos. El acto más brutal contra los derechos humanos reciente en Argentina es el memorándum con Irán. Un memorándum con una dictadura teocrática señalada por el fiscal que lleva el caso como la culpable de un asesinato de argentinos. ¿Eso no preocupó? Eso fue una vergüenza cósmica. Fue algo que me apeló como ser humano. Y desde luego me era igual que se llamara Cristina Kirchner, se hubiera llamado el Sumson Corda o lo que quieras, que hubiera sido español, catalán, francés, inglés o argentino, habría dicho lo mismo. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué vergüenza vender la piel, el recuerdo, el alma, las lenguas rotas, esas gentes que murieron de esa forma atroz! Vaya usted a saber para qué y por qué. Bueno, esa es la pregunta que quizá hay mucha gente que no ha pensado que hubiera una intención, que había una intención no espuria por parte de la presidenta. Parece impensable con Irán. Irán lo compra todo. Tiene que haber por naturaleza una intención espuria, sea por la vía energética, sea por la vía del dinero. ¿Cómo uno cambia tanto? Yo fui la oradora del acto de Amia, del aniversario de Amia, y tuve delante a Néstor y a Cristina Kirchner. Era el momento feliz. Yo los aplaudí. Hice artículos diciendo bien por Argentina. Tuve delante a Néstor y lo felicité en el acto de Amia. Hay un vídeo mío diciendo gracias, presidente, porque fue el momento en que dijo vamos a llegar al final, vamos a esclarecer. Fueron a buscar a un fiscal honesto, un tipo comprometido con su profesión, que se puso en la primera línea de la investigación para que investigara. Kirchner, recuerdan ustedes, se fue a la ONU a decir que iban a llevarlo hasta el final. Hicieron una petición a la Interpol con los tipos que estaban implicados según la investigación en el atentado. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo no me voy a sentir traicionada? Como ciudadana del mundo, pero como persona que me miraron a la cara y me dijeron que lo iban a investigar. Y miraron a la cara de los familiares de Amia. ¿Y después qué? ¿Humo? Después resulta que había que investigar con Irán el culpable convertido en árbitro, el lobo cuidando de las gallinas, por favor. Y desde luego después hubo la muerte brutal de un buen amigo, alguien a quien admiraba y admiro, que fue Alberto Nisman. Yo he tenido muchas conversaciones con Alberto Nisman. Siempre me pareció un tipo absolutamente casado, comprometido con su profesión y con el concepto de la verdad. Uno cuando tiene un fiscal de esta naturaleza tiene que cuidarlo y mimarlo muchísimo. Más allá de su muerte, que desde luego yo desde el primer minuto dije que no era un suicidio, desde el primer minuto, porque quien conociera a Alberto Nisman, que estaba entusiasmado, contento. Yo recuerdo que me explicaba su investigación sobre que le iba a llevar a unas pruebas contra la propia presidenta y estaba eufórico. Decía que las tenía, que iba a llegar hasta el final. Tenía ese punto de euforia que nunca te llevaría a un suicidio, muy al contrario. De cualquier modo, tampoco los elementos... No luego ya vio claro. Pero lo que me pareció terrorífico no fue solo su muerte y la derivada posterior que parece tan difícil de investigar,
sino que lo primero que hizo la presidenta fue decir, ha sido un suicidio. Y encima vi declaraciones y comentarios diciendo que debía estar avergonzado por lo que estaba haciendo. ¿Así se trata a una víctima? Perdón. A un fiscal. Te quiero hacer una reparación. Ella no dijo que fue un suicidio. Su primera declaración. Pero, de cualquier modo, creo que todos hemos entendido el mensaje. Dijimos que teníamos Raola por 2. Necesariamente tengo que ir a un pequeño corte comercial. Y volvemos luego con lo que quieras decir de Nisman, de Irán, de París, y de la Argentina. Nada más que un minuto o un minuto y medio y estamos otra vez con la señora Raola, incontenible mujer. Gracias. La interrupción publicitaria quizá nos haya sacado un poco del tema, pero nos estaba contando Pilar por qué ella, su primer manifiesto en contra de parte de la administración de Cristina es por el acuerdo con Irán y en alguna medida complementado luego por la singular muerte de Alberto Nisman. Y después es todo el tema Clarín, la persecución a periodistas, todo el tema de la libertad de expresión, la presión y el miedo que yo he vivido en muchos amigos míos del mundo económico. Uno va notando una atmósfera muy densa y después toda la derivada bolivariana que finalmente le dio a este gobierno. Ahora, ¿vos lo conociste a Scioli? Sí, yo conocí a Daniel Scioli, sí. Ahora, ¿vos lo hacías a Daniel Scioli? Y me hizo buena impresión, tengo que decir, ¿eh? Pero vos ¿te lo figurabas a Daniel Scioli como apareció ayer con esta cosa malvinera, nacionalista, peronista de la década del 40 y pico? Yo creo que el mejor Scioli de ayer, estuve viendo como todo el mundo, como no podía ser de otra manera el debate, a mí me pareció un debate de bajo perfil. Yo que soy una enamorada, por ejemplo, de la política norteamericana, miro muchísimo los grandes debates que se hacen en primarias y tienen otro ritmo, digamos, con periodistas que preguntan, a veces hacen temas, un solo debate, un solo cara a cara durante 1 hora y media, solo del tema de defensa, solo del tema de derechos, solo del tema... Es decir, ahí hay mucha intensidad de información que recibe el ciudadano. Lo de ayer era muy encorsetado, todo estaba muy rígido, no podías ver ni las caras del otro cuando uno hablaba. Me pareció que, en fin, pero más allá de eso, a pesar de todo, dio información. Y a pesar de todo fue un espectáculo televisivo, es decir, yo estuve enganchada como todo el mundo. Nos quedamos todos mirando. Y a mí el mejor Scioli me pareció que era el que intentaba explicarse. El que quería morder a la yugular a Macri aparecía Kirchner ahí, era como si hubiera Cristina dentro y saliera, ¿no? Es decir, me pareció lo peor del kirchnerismo. Yo creo que cuando Scioli hace de Scioli es mejor que cuando Scioli hace de Kirchner. Y hubo momentos en que me pareció que hacía un poco de Kirchner. Y Macri me pareció que estuvo en su papel de hombre de Estado. Alguien comentaba que ha habido críticas de su arrogancia, no me pareció nada arrogante, me pareció un tipo que controló bien, que quiso tener una imagen de unidad después del balotaje. Hay mucha preocupación en la Argentina por la arrogancia, por los antecedentes de quienes están en el poder. Pero no me parece es un hombre que tiene, imagino, tiene un físico que es correcto, que está bien, tiene una mirada, tiene una manera que puede parecer algo distante. Pero no me pareció que nada de lo que decía o hacía fuera arrogante, me pareció alguien que tenía muy claras las cosas, que no quería entrar en la pelea de barro, que a Scioli se le fue la mano de vez en cuando allí, y que sobre todo lo que intentaba era recordar que del día después del balotaje, hay una Argentina unida que tiene que gobernarse. Y eso me pareció un mensaje interesante. Y desde luego yo me enamoré de una idea básica, que fue el dedo en el ojo a Venezuela. Finalmente, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar al mundo en general, al Cono Sur en particular y a todo el continente, es una Argentina bolivarizada y claramente inserida en un eje que por otro lado empieza a estar en decadencia y segundo que es un populismo atroz y atronador que no sirve para nada más allá para habernos traído la patita de Hezbollah en todo el continente. ¿Podemos usar simplemente de trampolín el tema Venezuela para pasar al episodio de París, a tu libro y a los 5 puntos principales que vos planteas en tu libro? Los grandes errores. Estamos todos convencidos que esto va para peor. No, esto solo puede ir a peor. Y que además esto no es
que vienen unos muchachos que se inmolan y matan cientos o miles de personas, y que además luego va un gobierno y les manda aviones y fusila. Nada. Esto es una escalada. ¿Cómo es, vos que lo estás estudiando, siguiendo? Esto es una guerra, ¿eh? Es decir, nos han declarado la guerra. Eso hay que tenerlo muy claro, aunque suene muy fuerte. Pero no nos han declarado la guerra hoy, hace tiempo que nos declararon la guerra. A mí me duele que hace 6 años publiqué La República Islámica de España, que ya era un título provocador, donde explicaba todas las redes que había salafistas en España en global y en Cataluña en particular, donde hay un centro salafista de enorme importancia con algunos de los grandes líderes. Y ahí ya empecé a decir, estamos equivocándonos. Y este libro nace de la fatiga, porque casi 6 años después hemos cometido todos los errores. Pero no lo digo yo humildemente, lo decía André Glucksmann, a quien le envío el cariño de alguien, de haber perdido un referente intelectual tan importante, ¿no? Claro, fíjate, alguien también francés que murió hace 10 días. Un hombre que venía del maoísmo, absoluto, que había estado en el mayo del 68 y que le dijo a la izquierda francesa: estáis traicionando a la libertad con el tema islamista. Convengamos que también se enteró como 45 años más tarde, muy tarde, de la situación, porque para ponerlo todo en... Sí, pero hay que agradecerlo, porque hizo un poco como Camus con Sartre y con Simone de Beauvoir. El estalinismo no, porque es una traición a la libertad. Y Glucksmann, tarde ciertamente, también el fenómeno islamista hemos tardado en reaccionar. Bien, pero no me quiero perder... No, yo tampoco, menos en discutir sobre los filósofos. No, lo que me preguntabas de los 5 errores, muy sustintamente. Uno puede hacer 2 cosas: pensar que el enemigo es el Estado Islámico, los Daesh, por supuesto son el enemigo, entiéndanme, esos tipos son máquinas de matar, son auténticos nazis. El concepto francés de islamofascismo a mí me gusta, yo lo uso, es una forma de fascismo vinculado en este caso al Islam, pero es una forma de totalitarismo ideológico, como lo fue el estalinismo, que usó ideas de justicia para masacrar a la gente, o como lo usó el nazismo con la Gran Alemania y el concepto ario. Hoy tenemos al totalitarismo inserido en los conceptos del islamismo radical, pero en realidad es puro totalitarismo, es igual la excusa. Sí. Este fenómeno totalitario podemos decir: se llama ISIS, está en Siria y lo vamos a bombardear. Muy bien. También lo dijo Bush, se llama Al-Qaeda y los vamos a bombardear. No sirve de nada, si me permites, de nada. Alto. Vencerlos militarmente, por supuesto. Hay que vencerlos militarmente, hay que destruir el ejército de ISIS. Pero eso solo es una cabecita de la hidra. La hidra es infinitamente más importante. Primer gran error que cometemos: pensar que el problema es el yihadismo violento. Esa es la cara monstruosa del fenómeno. Degolla personas, masacra pueblos enteros, persigue brutalmente a los cristianos, esclaviza a mujeres, es capaz de matar niños porque juegan a fútbol. Es terrorífico. Son campos de exterminio fragmentados. Vamos viéndolos. Tanto que nos estamos acostumbrando a la muerte brutal. O utilizan niños... La niña más jovencita utilizada como bomba por Boko Haram tenía 8 añitos, la enviaron a un mercado. El primer gran error es imaginar que esto es lo que tenemos. Perdonen ustedes. Esto es la consecuencia de haber alimentado una idea y una mirada regresiva, absolutamente fascistoide y, por supuesto, feudal y fanática del Islam. ¿Quién financia eso? El primer problema no lo tenemos con el ISIS, que ahora nos masacra. Lo tenemos con los millones de dólares que los países del petrodólar... Perdón, ¿los gobiernos o las familias? Los gobiernos. Los millones de dólares, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, los millones que utilizan para financiar la ideología salafista. Pues luego nos ayudarán a matar a alguno por ahí, o sea, irán con nuestros aviones, pero previamente ustedes, los saudíes por ejemplo, envían millones de dólares para que las comunidades musulmanas, en lugar de amar la democracia, la desprecien, para que aprendan a amar a su Dios odiando las libertades, esclavizando a las mujeres, teniendo una mirada tan regresiva del Islam que nos vuelve al siglo VIII, pero con la tecnología del siglo XXI. ¿Sabe mi metáfora cuando me mataron en Atocha? Yo escribí: nos han matado con móviles vía satélite conectados con la Edad Media. Es terrorífico esto. Es la tecnología del siglo XXI aplicada a una ideología regresiva. Claro, podemos acabar con ISIS, acabaremos con Al-Qaeda, pero oigan ustedes, me continúan enviando, no todos por supuesto,
pero me continúan enviando cantidad enorme de dinero para consolidar en todo el mundo una mirada absolutamente fascistoide del Islam. Primer gran problema. Bueno, me parece que nos vamos a quedar en el primer gran problema porque... ¿Me dejas solo decir uno muy rápido? No, muy te voy a rápido. hacer una pregunta. Ah, entonces, perdón. Porque la violencia y el terrorismo uno lo ha visto en términos políticos, lo vio en ETA, lo vio en los Mer Rojos, lo vio en Sendero Luminoso, en otras partes de Latinoamérica, gente que casi se inmolaba, que se tomaba la pastilla de cianuro, que entraba en un restaurante y bombardeaba lo que había. Lo hemos visto en todas partes y el tema era político. Pero ahora, además de político, que no sé si es político o tiene algún elemento político, es como religioso. No, es una excusa la religión. Quiero decirle que te agradezco mucho la pregunta. Mire, mi libro yo lo dedico a los hombres y las mujeres del Islam que luchan por la libertad. Para mí son los Nelson Mandela del siglo XXI o los Gandhi del siglo XXI. Porque el Islam no es necesariamente ni contrario a las libertades, ni a los derechos, ni contrario a la democracia y la modernidad. Bueno, lo que lo es la ideología que, inserida en algunos conceptos del Islam, nos lleva a una situación tan enloquecida como la actual. Por tanto, ¿el enemigo quién es? ¿El choque de civilizaciones cuál es? No, es un choque entre la civilización y la barbarie. La civilización no somos nosotros respecto a otros, no. Es todos aquellos que luchen por la libertad. Malala es civilización. Los niños pakistaníes que murieron en una escuela son civilización. Los bárbaros que los masacran son barbarie. Esos son conceptos básicos. Como no tengo tiempo, te lo voy a decir muy rápido. La ideología, primero wahabista, porque viene de al-Wahhab, y después ya directamente lo que entendemos por salafista, que significa salaf, son los primeros seguidores de Mahoma. Por tanto, el salafismo lo que quiere es volver al siglo VIII casi prácticamente, que son las primeras generaciones después de Mahoma. Esta ideología es épica, quiere dominar el mundo, es política, tiene unos cuerpos legales absolutamente bien consolidados, es planetaria, porque por supuesto la trinchera es el mundo, y utiliza la religión para darle trascendencia. Y eso es dinamita, porque lo tiene todo. Y además es enormemente rica. Esta es una ideología de ricos que utiliza a pobres. Y que masacra. No pienses que te estoy cortando la palabra, no, si no me van a cortar el programa. Esto es muy complicado. Acá hay fuerte contenido de todo lo que nos está diciendo y que nos está anticipando que volvemos de alguna manera a la época de las cruzadas, 1000 años después. Estamos en guerra, sí. Y la trinchera es cualquier autobús, cualquier avión, cualquier bar, cualquier concierto. Esa es la trinchera. Te doy el angelito de la casa. Sí, dame un angelito que no irá mal. Para que te cuide. Sí. Y a ustedes los invito a ver en el próximo bloque a dos hombres de pensamiento, que son Fernando Iglesias y nuestro amigo Katz. Con ellos vamos a estar en un minuto para hablar quizá un poco de la Argentina, porque ya nos hemos excedido con la otra parte del mundo. Gracias, Pilar. Gracias.